Hoy quería hablaros de algunos de los últimos libros que he estado leyendo, pero antes quería preguntaros qué tal os va con el marzo asiático. Estoy muy emocionada porque de verdad que he visto que hay muchísima gente que se ha unido a mi super reto y de verdad que cuando lo propuse pensé que no lo haría casi nadie y estoy flipando por toda la gente que está comentándolo por Twitter, que lo está comentando por Instagram, que han hecho vídeos. Además me está sirviendo un montón para conocer nuevos canales de YouTube y estoy conociendo también nuevas cuentas de Instagram que no conocía, o sea que muy guay. Acordaros de comentarlo todo con el hashtag marzo asiático. Yo ya estoy con mi segunda lectura y lo estoy disfrutando un montón. Ahora ya pasando a otros temas que no tienen nada que ver con Asia, porque esto lo leí antes de marzo, lógicamente. El primer libro del que quiero hablaros es La peste escarlata de Jack London. Irónicamente, la mayoría de los libros de los que os voy a hablar hoy son ilustrados por alguna razón, bueno, porque ya sabéis que me encantan los libros ilustrados, tengo esa pequeña obsesión. Este libro está ilustrado por Luis Scafati y bueno, la verdad que es bastante impresionante. Empieza a ser un poco extraña la relación que tengo con Jack London porque no sé por qué voy leyendo relatillos y otros relatillos extraños, pero no acabo de meterme en novelas más famosas, no sé por qué lo voy dejando y espero ponerme pronto con ellas porque casi todos los relatos que he leído de este autor me han gustado mucho. Este es una de las distopías así clásicas más famosas, ya sabéis lo que me gustan las distopías, así que no podía faltar. Y además se le considera uno, no sé si el primero o uno de los primeros libros post-apocalípticos. Es un libro que he disfrutado mucho, es cierto que es muy cortito, no sé si son 100 páginas o... a ver, sí, 100 páginas con ilustraciones, o sea que es un relato muy corto. Pero está muy bien narrado, me ha gustado un montón el punto de vista del protagonista. La historia está contada en retrospectiva y nos habla de esta epidemia que se llevó por delante básicamente a casi toda la raza humana y no sé, quedaron súper pocos supervivientes en toda la Tierra. El protagonista es uno de esos supervivientes y bueno, nos cuenta toda esta historia cuando ya es un anciano, tiene sus nietos y nos explica un poco cómo viven los pocos supervivientes humanos que, bueno, básicamente han retrocedido, pues, no sé, a la Edad Media prácticamente, viven cazando y han perdido, pues, todos los avances culturales y médicos y de todo tipo y, bueno, viven como tribus muy heavy. El caso... la historia, ya os digo, es muy interesante por el punto de vista del protagonista, que es un anciano que ha vivido, se dice que es el último superviviente que vivió pues, la etapa anterior a toda esta epidemia y cómo se ha más o menos integrado en esta vida actual que llevan los niños y los jóvenes en la que son un poco más que animales. Es un libro que me ha resultado muy curioso, quizá la historia en sí no es original, a mí me recuerda muchísimo a Ensayo sobre la ceguera de Saramago. Bueno, claro, hay que tener en cuenta que Jack London fue el primero que inventó esta historia y aunque es un relato muy corto, resulta bastante impactante aún a día de hoy. De las cosas que más me sorprendieron y llamaron la atención es cómo pudo Jack London en 1900, a principios del siglo XX, imaginarse cómo sería el siglo XXI, pero bien avanzado. Un tipo de anacronismos extraños que se forman en esta manera de imaginarse el futuro. Se puede imaginar cómo va a ser el mundo dentro de 100 años. Es completamente impensable. Yo, desde luego, no puedo ni imaginármelo. La parte en la que nos muestra eso, la caída de la civilización humana, me resulta interesante y me hubiera gustado saber más de cómo viven pues, esos supervivientes. La verdad que esa parte es una pena que no la desarrollara más porque a mí al menos me creó mucha curiosidad y no creo que esté muy lejos de la realidad porque cuántas civilizaciones han caído y nos hemos acabado levantando, pero caído hasta el fango, vamos. Con lo cual, no sé, es una historia curiosa, diferente y no sé, con unas ilustraciones chulísimas, una edición muy bonita y recomendable. Un relato que si os gustan las distopías, si tenéis curiosidad por este género, no os podéis perder. Leí La muerte en Venecia de Thomas Mann, pero antes vamos a hacer una pausa para observar la belleza de esta edición que, os digo en serio, Edelvives se ha currado muchísimo. Es decir que la editorial me envió este libro junto a otro que aún no he leído y... no puedo expresaros la felicidad e incredulidad que siento porque Edelvives es una editorial que, como ya sabéis, me encantan los libros ilustrados. Igual tengo muchísimos libros de Edelvives y todos me fascinan porque ya os digo que es una editorial que me encanta. Así que no os hacéis una idea de cuando me ofrecieron colaborar con ellos, mi cara, y todavía estoy flipando. Me dieron a elegir entre, no sé, todas las novedades que tenían, que era como... y bueno, me decidí por La muerte en Venecia principalmente porque no había leído nada de Thomas Mann y es un autor que me llama mucho la atención. Es también una novela corta, aunque la veáis así gordita, pues tiene 156 páginas y tened en cuenta que este libro está ilustrado cada página o prácticamente cada página tiene una ilustración impresionante. Os aseguro que las ilustraciones de Ángel Mateo Charri son, bueno,
increíbles. Después de esta súper introducción vamos a hablar del libro en cuestión. Seguramente vosotros conozcáis la historia por la película de Visconti. Creo que es como, a estas alturas es más famosa, se ha quedado como más el pozo de la película que el libro. Yo la película no la he visto aún, me gustaría verla porque creo que me puede gustar bastante. El libro está publicado en 1912 y nos habla de este escritor que está un poco hastiado de todo, que no sabe qué hacer con su vida, que ya no tiene inspiración para escribir y decide pasar unas vacaciones en Venecia. En el hotel en el que se queda descubre a Tazio, que es un adolescente de 14 años que es básicamente descrito como la belleza, un chico guapísimo, perfecto, claro, jovencísimo y que llama muchísimo su atención desde el principio. Y ahí empieza como esta historia agobiante y, no sé, enfermiza un poco de la obsesión que siente este hombre por Tazio, aunque gracias a los cielos es una obsesión que queda en su cabeza, no como en Lolita, por ejemplo, en la que todo sucede. Pero en este caso toda su obsesión es como una especie de amor platónico del protagonista por Tazio y bueno, pues como todo eso evoluciona. El libro tengo que decir que me ha impresionado muchísimo por cómo está escrito. Ya os digo que no había leído nada de Thomas Mann y hacía tiempo que no chocaba tanto con un libro. O sea, es cierto que las primeras páginas necesitaba como concentrarme para leerlo porque no es un libro fácil. El autor usa un lenguaje como muy estudiado, muy cuidado, muy bello, con muchas metáforas. Entonces tienes que estar concentrado, pero cuando pasas como las primeras 20 páginas o así, yo por lo menos me metí muchísimo, me dejé llevar por eso, por la belleza de las palabras, por cómo te cuenta la historia y por esa parte decadente, oscura, que te va mostrando, no sé, sí que es una historia como llena de espejos, llena de sombras, que te muestra una cosa, pero hay muchísimo simbolismo, muchas metáforas y a mí eso me gusta muchísimo. Es un libro que juega mucho con el lector, que siempre está con esa metáfora de Venecia, que es tan bella, impresionante, pero en realidad está podrida por dentro y se cae a cachos y cómo engañan todos los venecianos y la propia ciudad engaña. Habla también pues eso de la decadencia del artista, no os quiero contar mucho porque la parte final a mí me impactó un montón, no me esperaba que fuera a ir por ahí para nada los tiros y me gustó muchísimo. O sea, las últimas páginas, las últimas 50 páginas lo devoré. Me impresionó un montón y es uno de esos libros que te deja, ya os digo, como pozo, una huella, que no dejas de darle vueltas y dentro de lo que cabe, aunque es cierto que al principio se hace un poco durillo porque no estamos acostumbrados ya a este tipo de literatura tan intelectual, yo creo, una vez pasas el primer choque, a mí ya os digo que yo disfruté muchísimo. Y nada, que súper recomendado. Lo último que quería comentar de Veranda Nightingale, que es un libro de Katherine Arden. Desgraciadamente no sé por qué no está traducido al castellano, que es algo que me molesta profundamente porque cuando lo estaba leyendo es como este libro tienen que traducirlo porque es que iba a triunfar, yo creo, es muy guay. Es un libro que forma parte de una trilogía, ha salido hace poquito en la tercera y última parte. Sí que es cierto que la primera parte está bastante cerrada, pero al mismo tiempo ves que la historia podría continuar bastante. Yo de momento no voy a continuar la trilogía, de momento. Más adelante sí que quiero retomarla, lo que pasa que al principio me ha costado un poquito leer este libro por el nivel de inglés que tiene, que es algo más elevado del que yo tengo y al principio me costó porque es un libro relativamente gordo, son 450 páginas y hacerme al vocabulario que es muy bucólico y muy poético, al principio ya os digo, lo pasé un poco mal. Una vez te habitúas, creo que pasa siempre con cualquier libro que estés leyendo en inglés, o al menos a mí siempre me pasa, una vez pasas las 100 páginas ya te haces a la manera de estructurar las frases del autor, ya te haces a el estilo literario y ya te cuesta muchísimo menos y al final pues fui volando, pero al principio me costó lo suyo. Lo que más mola de este libro es que está ambientado en Rusia, uno de los países que más me llama la atención de la vida. Y por otro lado mezcla muy bien la mitología rusa, lo que es el folclore eslavo, con lo que es la ficción histórica, porque realmente tiene una ambientación más o menos histórica. Nos lleva a la época medieval en Rusia y nos habla de esta niña que siempre ha podido hablar, comunicarse con estos seres del folclore eslavo. Y es muy guay porque el libro está plagado de personajes mitológicos, de seres fantásticos. Tiene además una parte como muy oscura y tenebrosa que le da
no sé, un rollo de este libro muy especial. Yo cuando empecé a leerlo me entusiasmé, porque es que el estilo que tiene de cuento de hadas, pero cuento de hadas oscuro, además dentro de esa mitología rusa que, aunque conozco un poquito, mucho menos que otro tipo de mitología de otros países, claro, me envolvió totalmente. Tiene una atmósfera espectacular, con ese frío, esa nieve, esos personajes. Y lo que me hubiera gustado es tener a mi lado un libro de mitología rusa o pues eso, folclore eslavo, para poder ir consultando todos los personajes mitológicos que aparecen, que sí que es verdad que al final hay un listado de personajes mitológicos, pero no es lo mismo. Yo quería un libro de mitología con sus ilustraciones, que tengo unos cuantos, pero no específicos de Rusia. Y como no lo encontré, pues lo que hice fue pillarme este libro que se llama Vasilisa la Bella y otros cuentos populares rusos, que fue como, bueno, no es lo mismo, pero me apetecía algo así. Y entonces estos cuentos, que son cortitos, los fui intercalando con la lectura del libro más gordo. Y la verdad que lo disfruté un montón. Este libro también es ilustrado. Son cuentos clásicos rusos, como para nosotros pueden ser los de los hermanos Grimm o los de Andersen. Tienen el mismo estilo, pero al mismo tiempo son totalmente diferentes, porque es que la ambientación no tiene nada que ver. Y además me llamó muchísimo la atención porque hay muchos personajes que se repiten en los diferentes cuentos, Baba Yaga y alguno más. Incluso el carácter de estos personajes fantásticos cambia, poquitos cuentos, pero son muy chulos. Y aquí de nuevo las ilustraciones de Iván Bilibin es una cosa increíble, inspiradas en el modernismo, pero con ese punto oriental, con esa gama cromática, no sé, que tira hacia los rojos, hacia los verdes, un poco sepia. No sé, lo disfruté muchísimo. Y os digo, al entrecruzarlo con la lectura de esta novela todavía los disfruté más. La novela, ya os digo, me gustó muchísimo, me gustó un montón la ambientación. Ya la parte final es la que menos me gustó, justamente en el desenlace creo que va muy rápido y que deja de ser tan especial, o sea, empiezas a ver muy bien por dónde va la autora y deja de ser tan sorprendente. Pero aún así, el libro en general, si tenéis un nivel medio de inglés, os lo recomiendo muchísimo. Una lectura que al menos a mí me resultó muy original y disfruté muchísimo por esa ambientación y esos personajes mitológicos tan especiales. Por último, quería comentaros que he estado leyendo un par de relatillos de Julio Cortázar. Esta edición que está editado como bestiario, aunque aparece aquí como cuentos. Y yo he leído La casa tomada y Circe. Nació por un comentario que me dejaron en Instagram, no me acuerdo quién, lo siento, pero alguien me comentó que había un cuento de Julio Cortázar sobre Circe. Justamente cuando yo estaba leyendo la novela de Circe, de la que ya hablaré más adelante, porque tengo preparado un vídeo especial para hablar de ese tema, pero bueno, en fin. Total, que a mí, como estaba muy on fire con este tema, le pedí a mi padre, que es un fanático de Cortázar, que me dejara el cuento en cuestión. Y me trajo este libro y me dijo, vale, pero tienes que leerte La casa tomada, que es uno de sus cuentos favoritos. Total, que me leí los dos. Y tengo que decir que mis sentimientos con Cortázar son similares a Borges. Son autores que me llaman muchísimo la atención, que cuando estoy leyendo sus relatos me alucina, o sea, me alucina lo que están contando y cómo lo están contando, lo simbólicos que son, lo complejo que es, o sea, cómo consiguen con palabras tan sencillas, tan fáciles, que te lleguen tan bien, contar algo tan profundo, de tantas cosas de una manera supuestamente tan sencilla, hacer lo complicado fácil, es lo que hacen estos autores y a mí me alucina. Creo que me gustó más Circe, me pareció horriblemente cruel y tenebroso y al final me dejó espantada. El propio personaje de Circe me llamó muchísimo la atención y lo describe en tan pocas páginas, consigue, no sé, que te la imagines a ella y bueno, es que no os digo nada porque son relatos muy cortitos. El de La casa tomada también me gustó mucho, aunque cuando lo terminé fue como, ahora que alguien me lo explique, ¿no? Tuve que ir a la Wikipedia y ver diferentes... Hay como un montón de visiones y bueno, mi padre me contó la suya que era totalmente distinta también. Ahí cada persona tiene como su reflexión al respecto, pero bueno, eso es lo que hace también que sea tan interesante. Comentarme si habéis leído algo de Cortázar, me imagino que sí, porque todo el mundo ha leído a Cortázar y yo solo intenté Rayuela y no me gustó, perdón. Es el libro preferido de mi padre y es que no pude con él. Pero bueno, seguiremos con los cuentos, que creo que es más fácil y estoy entrando mejor por ellos. Y nada, eso es todo lo que os tenía que comentar. Realmente ha sido poquito, pero me he enrollado mucho como siempre. Es lo que hay. Quedan 3 libros por comentar de los que he leído recientemente, pero de esos hablaremos, ya os digo, en otro vídeo especial que haré más adelante.
Y nada, espero que me comentéis si habéis leído estos libros, si os interesan, si no, si os habéis metido ya en el marzo asiático, qué tal van las lecturas, no sé, hablemos como siempre en los comentarios. Muchísimas gracias por estar ahí, nos vemos pronto y adiós.